Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vio al rey: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey: si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Acabo el capítulo? Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Cuál es el propósito central en tu vida? Me tendréis que disculpar que sea pesado, porque seguramente esto que estoy diciendo lo he dicho en más de una ocasión y en estos últimos días, y me temo que tendréis que seguir escuchándolo de mis labios. ¿Cuál es el propósito principal de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve a levantarte cada mañana como tu idea principal? ¿Cuál es tu obsesión en todo lo que haces y el por qué o cómo lo haces? Bueno, quizá ahora podáis estar pensando cuál es ese propósito. Déjame que lo especifique de una manera más concreta. ¿Cuál debe ser tu propósito principal como creyente en tu vida? Porque seguramente hay una gran diferencia entre los propósitos que tiene el mundo y los propósitos que ahora debe de tener un corazón y una mente cristianas. ¿Qué es como creyente lo que te motiva como algo principal? ¿Qué es lo que debe de estar en tu mente y en tu corazón cada vez que te bajas de tu cama, o cada vez que das un paso en la calle,
o cada vez que tomas una decisión en tu vida. Algunos me podréis estar diciendo o podréis estar pensando que el propósito principal pueda ser tu hogar, tu trabajo. Quizá estás pensando qué mejor cosa que dejar una buena herencia a tus hijos. Recuerda lo que dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿para quién será? No, el propósito principal que debe tener un creyente cristiano en su vida no son las cosas de aquí, por muy loables que puedan ser para nuestras propias vidas y las de los nuestros. Quizá tengas como propósito principal en tu vida tus hijos, qué bueno. La Biblia, en todo caso, enseña que los hijos son un fruto, no son un fin. Tú no has venido aquí como fin principal a cuidar de tus hijos, sino que es el fruto, nos enseña en los Salmos y en otros muchos lugares de las Escrituras. No, tu propósito principal, cuando te sorprenda, no es ni tu herencia, ni tu esfuerzo, ni tu trabajo, ni tu hogar, ni tampoco son tus hijos. Tu matrimonio. Quizá piensas que el propósito principal, si estás casado, es tu esposa o tu esposo. Bueno, nuestro Señor Jesús también dice en el Evangelio de Marcos que en el cielo no se casarán, no se darán en matrimonio. Así que es algo que no podrás llevar contigo al cielo. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? ¿Cuál debe ser el motivo principal que nos mueve como creyentes? Zorobabel, lo vemos aquí en Esdras, recordáis el primer reformador con Josué, Esdras, más adelante, Nehemías, nos tienen que enseñar una lección principal, fundamental. ¿No veis allí que sus trabajos, sus esfuerzos fueran la familia, o fueran los hijos, o fuera un contexto concreto para sus propias vidas? Ni siquiera, si lo podéis mirar otra vez en Esdras o en Nehemías, dan prioridad a hijos o a hogar, o trabajo, o cosas parecidas. No, el fin principal que podemos ver en estos personajes y en estos libros es diferente. Una confesión, la confesión de Westminster en su catecismo para niños y también para mayores, dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Ese es el principal motivo que nos debe de mover. Pero aparte del catecismo, yo tengo como algo muy especial la escritura o las confesiones que nos dejó Agustín de Hipona. Nos dice así, hablando para sí mismo: y eres tú mismo quien le estimula a que haya satisfacción, alabanza, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Esta es nuestra motivación principal, la búsqueda de Dios y descansar en Él. Y levantarnos cada día diciendo: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad? Porque nuestro propósito central, quizá incluso único en nuestra vida, en tu vida, es la de glorificar a Dios y disfrutar de Él. Así que debes de acercarte en la mañana, al mediodía, en la noche, y decirle a tu Dios, al cual te debes por completo: ¿qué quieres, Señor, de mí? Y a la misma vez, sea como Él obre en tu vida, que sea para disfrutar de su presencia. Volveré a decirlo, volveré a enseñarlo. ¿Cuál es tu propósito principal? Vamos a mirar el caso de Nehemías y cómo nos lo expresa en
en su propio libro, en su biografía, como él lo escribe. Ya hemos visto en el capítulo 1, veíamos el domingo pasado, cómo le comunican una noticia. Él está en el palacio, es el copero, es el que administra, es el hombre de confianza en el salón con el gran rey Artajerjes. Y un día alguien le comunica que la situación en Jerusalén no está bien. El estado es deplorable. Y entonces viene en él un profundo lamento, tristeza, como el pueblo de Dios y la obra de Dios en Jerusalén, la tierra prometida, está tan abandonada y tan dañada. Y lo podemos ver en su profunda oración en este capítulo 1. Oración nos dice por el éxito de su propósito. Él tiene un propósito entonces cuando escucha la noticia. Esto es lo que nosotros debemos de poner en primer lugar. ¿Cuál es tu propósito? Y entonces lamentarte si ese propósito está fracasando y orar para que el Señor te dé éxito en lo que estás haciendo. Así que en este capítulo 2 podemos ver a Nehemías en la búsqueda y espera de la oportunidad para poder cumplir ese propósito que ya en el capítulo 1, en el último versículo, podíamos ver. 4 meses. Si leéis en el capítulo 1, versículo 2, al capítulo 2, versículo 1, nos dice que pasaron como 4 meses. Porque la cosa que tenemos que señalar es que si ya tienes marcado en tu mente y en tu corazón cuál es el propósito de tu vida, si hemos entendido lo que dice esa confesión de Westminster, por ejemplo, el catecismo, o qué es lo que dice el resto de la Escritura, cuando nos habla que todo lo que hagas, sea lo que sea, para la gloria de Dios, o lo que nos dice Agustín de Hipona, de cómo es buscar a Dios hasta poder descansar en Él. Si ese es tu propósito, Dios quiera que sea así. Entonces lo que tienes que hacer es buscar cada día cómo cumplir con ese propósito en tu vida. Y eso lleva tiempo. Y por tanto toda nuestra manera de actuar tiene que estar a la espera de la oportunidad que debe de surgir para poder hacerlo. No está diciendo y no enseña la Escritura que nosotros tengamos que actuar simplemente por sentimientos o estímulos del corazón. También tenemos que actuar con la cabeza. A veces nos pueden llegar ciertas señales que producen en nuestro corazón una reacción positiva. Y lo dejo todo. Y entonces voy a cumplir con esto, con aquello, para darnos cuenta de que a los 4 días hemos fracasado y con vergüenza tenemos que reconocer que hemos cometido errores. Sí, el corazón del cristiano es ancho y por tanto tiene cabida para muchas cosas y a veces nos mueve a hacer ciertas cosas que no tienen continuidad y abandonamos porque quizá no era del Señor. Tenemos que dejar tiempo, tenemos que estar a la espera, pero tenemos que estar ojo avisor, siempre vigilando. Y lo que podemos ver es que a lo largo de estos 4 años algo ha cambiado. En el carácter, en la imagen de Nehemías. El copero siempre tiene que estar con una buena cara delante de su rey Artajerjes, sobre todo porque en aquella época no se andaban con bromas. Así que, en cierto momento, por alguna circunstancia, viene Nehemías con cara triste y amargada. Esto podía conllevar serios castigos. Podéis leer, por ejemplo, en el libro de Esther también. Pero el rey en estas circunstancias se acerca o mira a Nehemías y le dice, ¿por qué esta cara triste? ¿Por qué tienes este rostro? No sabemos qué es lo que estaba viendo. Dice, versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Esto produce cierto temor, dice en propio Nehemías. Uno lo nota, dice Artajerjes a su criado, a su siervo. Uno nota, tú no estás así triste porque te duela el estómago
o porque te duelan las muelas, o por cualquier cosa de estas. Tiene que ser algo diferente. O sea, tú no estás triste por enfermedad, estás triste por el corazón, por algo que hay dentro de ti. Porque los sentimientos, nosotros lo sabemos, se pueden expresar. Cuando miramos a alguien de los que estamos aquí, y miramos su rostro, y miramos su carácter, podemos ver, está alegre o está triste, y si está alegre o triste, cuáles son las circunstancias que lo mueven. O es un dolor estomacal, o es un disgusto familiar, o es una pena o dificultad espiritual. No debes de esconder tu propósito. Ese propósito tiene que marcar las facciones de tu cara, tiene que marcar la alegría o la tristeza de tu corazón. Tiene que guiar todos los pensamientos de tu mente. Cuando te levantas con este propósito de agradar a Dios y ves que no hay señales o que hay contradicciones o que hay dificultad, eso lo tienes que mostrar en tu rostro. Tienes que mostrar cómo están las cosas, si estás cumpliendo o no, el estado de tu propio corazón. La Biblia nos dice cómo debemos de hacer las cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y si nosotros no lo estamos haciendo, ¿qué produce en nosotros? ¿Indiferencia? Cuando estás intentando, no sé si os pasa a vosotros, pero me pasa a mí. Cuando estamos intentando hacer alguna cosa que nos cuesta y después cuando pensamos que estamos cerca de conseguir ese mueble arreglado o ese dibujo especial o ese escrito y nos sale mal, cómo nos enfadamos y cómo nos frustramos y cómo se nota que aquello me ha salido mal y cambia mi genio o mi carácter. Esto es lo que le estaba ocurriendo a Nehemías y esto es lo que nos ocurre a nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo lo muestras? ¿Qué es lo que ven en ti con respecto a esa inclinación de tu corazón por agradar al Señor y por servirle en todas las cosas? No podemos hacer que nuestra vida sea normal o sean indiferentes. Se tiene que ver si estamos haciendo las cosas bien. Y cuando nos miran como iglesia y cuando miran a tu vida y a tu propio corazón, ¿qué es lo que ven? ¿Ven que las cosas están saliendo bien o las cosas están mal? Que se están cumpliendo aquello por lo cual vives y te mueves y sientes y eres, o no. Nehemías no quiere esconder sus sentimientos, la expresión de su rostro, la tristeza de su corazón, y entonces lo ve Artajerjes y el rey. Porque todas estas cosas las usa Dios para mover las puertas y darnos la oportunidad de poder cumplir los propósitos para los cuales está nuestra vida. Dios debe de abrir la puerta y tú debes de aprovecharlo. En otras circunstancias, Nehemías no debería de haber servido públicamente la copa o estar presente delante de Artajerjes. No estaba permitido en esa cultura persa. Pero Nehemías está triste delante de Artajerjes. En otras circunstancias, Artajerjes, el gran rey del imperio persa que tiene dominio de gran parte del mundo, no le interesa para nada lo que un copero pueda opinar o pueda sentir o puede hacer, simplemente con su mano quitarlo del medio y poner otro. Pero fijaros cómo se unen las circunstancias. Alguien que tiene en su corazón el deseo de que cambie la situación, de que la obra del Señor prospere, de arreglar aquello que está mal. Tiene que ocurrir algo para que cambie la situación en Jerusalén y en los muros, en la ciudad y en el estado espiritual del pueblo. Y no puede esconder sus sentimientos y sus emociones. Y a la misma vez está delante del gran rey que se fija en aquel hombre triste. Y aun cuando podríamos esperar indiferencia, he aquí una pregunta crucial. Nehemías, ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que produce? Esto tiene que venir algo de tu corazón. Esto me hace pensar mucho en cómo es nuestra relación con los gobiernos y con las autoridades. Este constante balanza de dependencia y de independencia.
Estamos en un mundo pagano, estamos en un imperio persa como el nuestro, donde hay muchas cosas que nos incomodan, pero a la misma vez estamos buscando la facilidad con nuestros gobiernos y nuestras autoridades. Defendemos nuestra independencia de querer hacer las cosas ajenos a todo este imperio que nos gobierna, y por otra parte nos damos cuenta de cómo dependemos de todo este gobierno que nos gobierna. Y aquí estaba Nehemías. No está diciendo Nehemías, voy a ignorar por completo al rey persa y mi trabajo como copero y voy a ir corriendo yo solo a ver qué es lo que pasa, porque seguramente el Señor... No podemos andar con seguramente el Señor. Tenemos que dejar que la puerta se abra. Nehemías no sale de Persia para poder llegar a Jerusalén y ver qué es lo que puede hacer ante aquella noticia que ha recibido, sino que durante 4 meses está esperando que surja la oportunidad, y en esa tristeza de su corazón, en esa tristeza de su rostro, el rey persa, movido por alguna manera por Dios, porque nos dice más adelante que es la obra de Dios, le pregunta a Nehemías, ¿por qué estás así? Y entonces Nehemías ve la oportunidad. Es esta constante dependencia e independencia, el poder esperar la oportunidad para que el plan de Dios se pueda cumplir en nuestras circunstancias. Todo esto lo vemos muy claramente en el libro de Hechos. Como el apóstol Pedro, en cierto momento, con otros de los discípulos, está diciéndole a los gobernantes de la ciudad de Jerusalén, nosotros tendremos que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero vamos a aprovechar la oportunidad que se nos da de la libertad, etcétera, para predicar el evangelio. O cómo Pablo se mueve alrededor del imperio de Roma para poder llevar el evangelio, y cuando es preso, él tiene toda la capacidad para poder decir, ahora acudo a Roma, al César, para poder ir a Roma, que era su propósito, y así es como termina el libro de Hechos. Constantemente podemos ver que tenemos que estar al acecho de cuál es la oportunidad para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, o nuestro propósito como creyentes. Levántate, hermano y hermana, levántate cada día y busca en todas las horas del día las oportunidades que el Señor te da, sean unas o sean otras, para cumplir el plan de Dios. Que no haya nada ni nadie que te pueda desviar de tu propósito principal, que es honrar y glorificar a Dios y a la misma vez disfrutar de Él. Que no te desvíen otros propósitos menores. Que no te engañe tu propio corazón. Que no te confundan las circunstancias de la historia o del lugar donde te encuentras. Tú has nacido aquí, en este mundo y en este tiempo, y estás en estas circunstancias no para otra cosa, sino para glorificarle a Él, para servirle, para honrarle, para que la obra del Señor y el plan de Dios se cumpla. Y desviarnos de ese propósito es engañarnos a nosotros mismos. No estás aquí para tener una gran cuenta del banco para que tus hijos te recuerden en el futuro. No estás aquí en ninguna manera para que tus hijos puedan llegar a tener una buena o gran posición en este mundo. No están para que te reconozcan en una placa en algún rincón de la ciudad. No estás para hacer feliz en primer lugar a tu esposo o a tu esposa. En primer lugar estás aquí para honrar a Dios por medio de todas esas cosas. Y por tanto te levantas preguntándote si estás actuando bien como esposo, como esposa, como hijo, como padre, si estás actuando bien en el trabajo, si estás haciendo las cosas bien en todos los lugares para glorificar y honrar a Dios, porque tu propósito principal es la obra del Señor. Para eso has sido redimido, no solamente creado, sino también salvo. ¿Estás al acecho de las oportunidades que el Señor te da? En cualquier momento que se pueda abrir la puerta donde sabes que eso te va a ayudar a hacer lo que Dios espera que hagas. Fijaros bien que el lenguaje intencionado que estaba utilizando Nehemías delante de Artajerjes. El imperio persa tenía mucho respeto hacia los muertos. Honraban a sus propios muertos. Así que cuando el rey persa le dice, ¿qué quieres que yo te haga en esta situación? Lo que va a utilizar es el lenguaje. Bueno, los sepulcros de mis padres están abandonados y yo quisiera ir a verlo. En realidad no es lo principal lo de los sepulcros,
Lo principal que lo que va a hablar es de los muros. Pero enseguida el corazón o la mente de Artajerjes y de los persas comprende y entiende la preocupación de aquel copero. El lenguaje es intencionado. Los persas honran a los muertos, por tanto yo hablaré de los muertos, que también es otra de las cosas que me puede preocupar. Y no solamente eso, no ese es el lenguaje cuidadoso. No podemos traer algo que el mundo no pueda entender. Habla el lenguaje que el mundo entiende, pero que no te desvíe de tu propósito principal. Si tú tienes esa carga y ese deseo de cuál es la voluntad del Señor, que no haya nada ni nadie que te desvíe, pero a la misma vez haz entender al mundo que te rodea cuál es el propósito que tú tienes. No va a entender el mundo si nosotros hablamos de la propiciación, o hablamos de la redención, o hablamos de la extensión del Evangelio o de otras cosas. El mundo no lo entiende, pero sí puede llegar a entender de la gran necesidad espiritual que la sociedad está experimentando y que el Evangelio tiene la respuesta. Versículo 4. La oración espontánea y silenciosa. Nos dice Nehemías, ¿y qué cosa pides? Entonces dice, oré al Dios de los cielos y le dije al rey. Fijaros de la oración tan personal, tan espontánea que pueda parecer. ¿Cuántas veces en medio de una situación oramos? Quisiera que pararme un momento aquí. Dejadme que os diga que la oración, esta oración espontánea, silenciosa, íntima de Nehemías, solo tiene valor si hay un hábito de oración. ¿Qué es lo que podemos ver en el capítulo 1? Estuvo durante varios días, noche y día, orándole a Dios. Por eso no nos sorprende que ante aquella pregunta clave y crucial del rey Artajerjes haya esa oración. No me digáis ninguno de vosotros, porque no lo voy a creer, no me digáis ninguno de vosotros que tenéis oraciones espontáneas y circunstanciales de valor si no hay vida de oración constante en vuestras vidas. Tiene que haber oración de verdad, tiempo dedicado a orar al Señor, individual, familiar y colectiva. Y si esto es así, podréis ver que entonces podéis llegar, Dios lo quiera, a ser hombres y mujeres de oración en todo momento. Lo que nos está mostrando aquí es una plena y total confianza que tiene Nehemías en Dios. No es, en realidad, que Artajerjes tenga el dominio de las circunstancias. Es mi Dios quien gobierna y dirige las circunstancias. Por eso nos dice el Señor Jesucristo que tendremos que estar delante de los reyes para predicarles el Evangelio, delante de las más grandes autoridades y anunciarles las buenas nuevas. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que estar allí y decir que nuestro propósito es glorificar a Dios en este mundo mientras vivamos. Pero, dice, no os preocupéis, porque en ese momento, cuando estéis allí, el Espíritu pondrá palabras adecuadas en vuestras bocas. Porque nuestra confianza no está en nuestras habilidades, no está en nuestras capacidades, nuestra fuerza está en la presencia de Dios en nuestras vidas. Así, cuando se da cuenta Nehemías que está delante de aquel gran rey que le está haciendo una oferta, lo que está diciendo es, Señor, dame la sabiduría, dame las palabras, dame la forma adecuada que pueda decirle aquello que estoy buscando, porque en todo momento y en toda circunstancia no quiero ser desviado de mi propósito inicial para tener el éxito en estas circunstancias, que es levantar a un pueblo caído en Jerusalén. ¿Es esta así tu actitud? Claro que tienes que hacer frente a tu trabajo y que tienes que servir tu vino, como nos dice aquí del copero. Claro que tienes que afrontar los negocios y que tienes que tratar con los vecinos y que tienes que pagar tus facturas y que tienes que ver con el gobierno y que tienes que ir a la escuela a atender a tus hijos y que tienes tantas otras cosas en la vida. Por supuesto que tienes muchas preocupaciones, por supuesto que tienes muchos intereses, muchos asuntos en los cuales tienes que estar envuelto, que tienes que estar en todos ellos. Sí, de verdad, pero que no te desvíen
en ningún momento de que tu propósito principal, en medio de todas las cosas, es servir y honrar a tu Dios. Mirar bien la petición calculada que hace Nehemías al rey. Dice, quiero volver a Judá por un tiempo preciso, dice, y edificar los muros que están caídos. Quiero que me des cartas, salvoconductos para el viaje, porque el viaje es largo y complicado, y también cartas o ayuda para poder obtener todo el material necesario. ¡Qué atrevimiento el de un copero! Pedirle que le dé unas vacaciones para que se pueda ir a la hermosa Jerusalén. Pero esto es lo que le está diciendo. Y no solamente eso, sino que además dice, quiero que me des protección en el viaje. Pero si eres un siervo, estás aquí porque estás exiliado de tu propia tierra, ¿quién eres tú para? Y aún así se atreve y dice, dame todos los salvoconductos, toda la protección para este viaje. Y a la misma vez quiero que me des todo el material, no lo voy a poner yo de mi bolsillo, lo vas a poner tú. Esto no viene de los hombres, esto viene de Dios. Aquí no se está mostrando la generosidad de Artajerjes, sino la respuesta silenciosa a la oración de Nehemías. Nosotros tendremos que estar a la espera, tendremos que estar delante de los reyes, tenemos que ir con nuestro propósito clavado en la frente, introducido en nuestro corazón, servir y honrar a Dios, extender el Evangelio, hacer el reino de Dios más grande y más visible. En todo momento tiene que estar nuestro propósito aquí, clavado, puesto delante de nuestros ojos. Y esperar que el Señor mueva las circunstancias y abra las puertas y ponga el deseo en nuestros gobernantes, en nuestros reyes, en la gente y en las circunstancias que están a nuestro alrededor. Versículo 8. Dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Busquemos esto, hermanos. Busquemos que todas estas peticiones extraordinarias que está haciendo. Me vas a dar la madera para mi propia casa donde yo voy a estar morando y para los muros y las puertas. Y voy a hacer todo este trabajo que va a molestar a muchos, porque va a molestar a muchos en Jerusalén. No lo van a entender el tesorero o la hacienda del rey persa, pero esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, en realidad no es porque haya una obra social de apoyo de parte de Artajerjes en estas cosas, sino porque Dios le concede la petición que estaba haciendo, según la benéfica, la bondadosa mano de Dios sobre mí. Ante nuestro propósito como iglesia y tu propósito principal como individuo, como creyente, busca de manera constante la bondadosa mano del Señor sobre ti. Necesitamos que Dios obre, que tenga misericordia de nosotros, que nos transforme, que nos cambie, que nos dé la fortaleza. No podemos dar un paso, un mínimo paso, si el Señor no está con nosotros. Pero si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Así que tienes que levantarte cada día, que aun cuando te parezca difícil servir y honrar y disfrutar de Dios en las circunstancias que tienes a tu alrededor, si Dios está contigo, eso será posible. Y para ello, ten hábito de oración y déjate llevar por la oración de manera constante. Esta es la idea constantemente que debemos tener como creyentes, volver al Señor. No es volver a los médicos, no es volver a las cuentas del banco, no es volver a las capacidades de dones que podamos tener. No, lo que tenemos que hacer constantemente es volver al Señor. Señor, aquí estoy. Yo soy el instrumento. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo debo de hacerlo? Dame la oportunidad, dame la fuerza. Haz que los demás puedan ver lo mismo que yo estoy haciendo. Y entonces, comenzar la tarea.
empezar enseguida que veáis la oportunidad, la puerta abierta de parte del Señor, la respuesta a vuestras oraciones, comenzar a hacerlo. Dice, versículo 8, como hemos leído, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río. ¿Dónde está el intermedio del tiempo? Se supone que durante un tiempo él tuvo que coger su caballo, sus ropas, dejar todo lo que estaba haciendo, buscar un sustituto como copero. Sabemos por el libro de Esdras que el viaje desde Persia, donde pudiera encontrarse, hasta encontrarse con Jerusalén es una distancia larga de muchos días, etc. Pero Nehemías en su biografía lo ignora por completo. No podemos señalar cuánto tiempo hay desde ese versículo 8 al versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les hablé de los que tenía delante del Señor. No importa nada en absoluto todas las circunstancias que estén en medio de tu vida, sino el propósito principal de tu vida. Al final de todo, ¿qué importan meses o años en tu vida si lo que tú tienes delante de ti es glorificar al Señor y honrar su nombre en medio de todas las circunstancias? Lo que aquí interesa es cuando tenga la oportunidad, empieza la tarea. Si el Señor te ha dado unos dones y tienes que ejercer esos dones para glorificarle y para extender el reino, empieza ya a ejercerlos. En el momento en que puedas ver que ahora es el momento del trabajo, deja todo lo que tengas y pasa al otro lado del río. Comenzar la tarea. Lo que dice en el versículo 12, todo lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué es lo que hay? No te engañes, que tu corazón puede ser engañoso. Pero si Dios ha puesto algo en tu corazón y sabes que eso es lo que le glorifica y lo que le honra, si sabes cuál es el camino, por muy difícil que sea, ándalo. Empieza a obrar. Cumple tu propósito y tus tareas y tus responsabilidades como hombre y como mujer. En el versículo 11 al 15 nos dice que Nehemías empieza a investigar y a comprobar. Durante 3 días que está allí en Jerusalén, luego después, supongo que para el reposo y el descanso, recuperar las fuerzas, después de esos 3 días, pues empieza a mirar alrededor, a investigar y comprobar cómo están las circunstancias, sin decir nada a nadie. No comenta su propósito a nadie, simplemente puede ir a ver cómo están los muros. Algunos sitios se veían simplemente escombros, estaba algo tan mal que ni siquiera con su caballo podía pasar por esos sitios. Y después de una investigación seria, porque necesitamos investigar cuáles son nuestras circunstancias, ¿qué te vas a encontrar? ¿Qué es lo que tienes que solucionar? ¿Cuál es el problema que tienes delante para que tu propósito se cumpla? Seguramente, para cualquier acción que tú quieras tomar, haces tus planes y haces tus estudios. Si quiero dejar este trabajo, tengo que organizarme y ver si yo voy a tener otro trabajo. Si quiero educar a mis hijos de esta manera, tengo que ver qué colegios están alrededor. Si quiero cambiar de casa, tengo que ver los fondos del banco, si me van a pagar la hipoteca o de qué manera tengo que afrontar estos asuntos. Investigas toda la situación. Ahora el Señor ha puesto en tu corazón que tienes que glorificarle, que no puedes hacer otra cosa sino honrar su nombre en todas las cosas donde estás, soltero, casado, con hijos, sin hijos, con trabajo, sin trabajo, enfermo, con salud. Tienes que honrar al Señor. ¿Cómo lo haces? Investiga, mira cuáles son tus circunstancias, qué es lo que necesita tu mente, tu corazón, tus manos, tu casa, para poder cumplir ese propósito. Investiga y comprueba las necesidades que hay. Y después, como nos dice también nuestro texto, busca el apoyo, haciendo público lo que el Señor, no tú, lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Así que reúne a unos cuantos de Jerusalén y dice, versículo 17, que les muestra el problema. Mirad lo que está rodeándolos a vosotros. Fijaros que está esto en escombros, que no hay muros que nos defiendan y que nos den una dignidad como pueblo. Mirad todos los problemas que hay que afrontar, porque más adelante en el libro podremos ver otros asuntos que hay que tratar. Pero no solamente eso, mirad, esto yo no lo veo por mí mismo. Versículo 18 nos dice, sino que es el Señor, la mano de Dios que está conmigo. Si he llegado a este punto y tengo estas posibilidades y tengo esta riqueza o estas cartas que me dan permiso para poder adquirir toda la madera o toda la riqueza necesaria para levantar los muros, esta es la obra de Dios. Pero no solamente eso, sino que además vengo con el apoyo del Rey. Si tú tienes un propósito que el Señor ha puesto en tu corazón, una manera de glorificarle y de honrarle,
No puedes darle la espalda, tienes que hacerlo. No vas a ser feliz. Nos dice la Escritura, o nos recuerda Agustín, no vas a ser feliz si no cumples lo que el Señor pone en tu mente y en tu corazón. Y cuando veas que ese es tu propósito principal en tu vida, buscas que otros lo reconozcan y lo vean y lo entiendan y puedan decir como aquella gente, Nehemías, tu propósito es el nuestro. Lo que tú quieres también nosotros lo queremos. Que tenga la gente la convicción que esto no es un capricho espiritual tuyo, sino que es algo que el Señor quiere. Que no es una ventolea que te da ahora y que mañana va a desaparecer, sino que es el fin de tu vida. Que tengan la convicción de que no se puede hacer otra cosa sino aquello porque es el Señor lo que lo ha puesto. Y de esa manera podremos encontrar todo el apoyo necesario. Por supuesto, y para terminar, tenéis que recordar que os vais a encontrar con dificultades, con oposición. Enseguida aparecen estos personajes, Sanbalat, Tobías, Gesem, para poner dificultades. La historia de la Biblia y la historia del pueblo de Dios y de la Iglesia está llena de estas cosas que son incógnitas y que no podemos explicar. Veréis, resulta que Dios mueve las circunstancias para que el gran Artajerjes sea movido a gracia y le diga a su siervo copero Nehemías, venga, ve y llévate estas cartas y todo este dinero. Dios lo ha movido, es la obra de Dios. En cambio, no hace nada aparentemente para que Sanbalat y sus amiguillos le pongan dificultades a Nehemías. No penséis que en nuestra vida el Señor puede allanar todas las cosas y que vamos a encontrar una balsa de aceite en todos nuestros asuntos. No, el Señor va a abrir puertas, pero va a dejar leones y lobos y perros hambrientos alrededor nuestro que intentan dañar toda la obra del Señor. Por supuesto que nos encontraremos con versículos al principio de nuestro capítulo. Nehemías, ¿qué te pasa que estás tan triste? ¿Qué pides? Pero nos encontraremos con Sanbalat. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué ridiculez es esta? Tendremos que afrontar constantemente todas estas situaciones y tenemos que tener el discernimiento adecuado. Nehemías, ante Artajerjes, dice, voy a esperar la oportunidad y cuando me diga la pregunta y yo vea la oportunidad, le voy a pedir que me dé esto y esto y esto y esto para ir unos cuantos días y arreglar esta situación. Días que se alargaron bastante tiempo, ¿no? en Jerusalén. En cambio, no hay nada de propósito o deseo de cambiar todo lo que Sanbalat y esos gobernantes del otro lado del río le están ofreciendo. Pero tenemos que afrontar todos los peligros y todos los problemas. Fijaros ahora, antes de salir de este lugar y volver a vuestras casas, cuidar de vuestros hijos, cuidar de vuestros matrimonios, cuidar de vuestra hacienda, cuidar de vuestro trabajo, cuidar de vuestros vecinos, ser buenos ciudadanos, cumplir con todas vuestras responsabilidades a vuestro alrededor. Por supuesto que sí, pero eso no es el propósito principal. El propósito principal, en medio de todas estas cosas en las que tenéis que obrar, es Dios. ¿Le estáis sirviendo? ¿Le estáis honrando? ¿Hay algo específico que Dios ha puesto en tu corazón que debes de hacer? ¿Lo escondes? ¿Lo disimulas? ¿Lo apartas? ¿Cuántas cosas pueden surgir en nuestras vidas? Cosas que nos parecen urgentes, pero que no son necesarias. Quizá que podáis ver que tenéis que cumplir con unas tareas que puedan desviaros del propósito principal que ha puesto el Señor en vuestro corazón. Si el Señor ha puesto algo en tu corazón como individuo y lo ha puesto como iglesia, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás escuchando? ¿Estás orando al Señor? ¿Estás mirando si las puertas se abren o las puertas se cierran? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la oposición? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Quién te beneficia? ¿Quién te perjudica? Todo esto tiene que estar delante de nosotros. Pero hay una gran promesa. La promesa que nos hace las Escrituras. Si tú me eres fiel y no me niegas, dice nuestro Señor, gran Dios, yo estaré contigo y no te negaré y seré fiel. Así que tenéis una promesa constante. No importa lo que tengáis delante, si esa es la voluntad de Dios, tened la certeza que desde el inicio, a lo largo del camino y al final de él, tendréis al Señor de vuestro lado. Y entonces podréis ver lo que es disfrutar y gozar del Señor. Amén.